Gracias, José María. Desde luego que seguiremos apoyando la investigación porque nos parece que es muy importante para el avance en conocimiento de la enfermedad, como antes decíamos, pero también es un orgullo de tener investigadores como vosotros dedicados a la fibrosis quística. Bien, pues seguimos entonces con más trabajos, con más investigaciones. En este caso vamos a hablar del suero salino hipertónico. Y vamos a presentar el estudio de la eficacia del tratamiento a largo plazo con el suero salino hipertónico sobre las exacerbaciones pulmonarias en pacientes con fibrosis quística. La beca fue concedida a la doctora Adelaida Lamas del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Va a hacernos la presentación Marta Ruiz de Balbuena. Hola, buenos días. Bueno, gracias Tomás y me sumo a los agradecimientos de todos los becados porque, bueno, gracias a, lógicamente, esta financiación que nos dais, pues no sería posible realizar estos proyectos, así que muchas gracias. Y bueno, yo soy neumóloga pediatra, trabajo en la unidad de fibrosis quística del Hospital Ramón y Cajal y os voy a presentar, espero que de una manera sencilla, que podáis entenderme, los resultados de nuestro estudio, el estudio de la eficacia del tratamiento a largo plazo con suero salino hipertónico sobre las exacerbaciones pulmonares en pacientes con fibrosis quística. Bueno, no me voy a extender en hablaros ya más de la fisiopatología de lo que es la alteración genética del gen de la fibrosis quística, puesto que el doctor Cobos esta mañana nos ha hecho una excelente charla sobre eso, así que bueno, tampoco me voy a extender más sobre ello y bueno, un poco la base de la utilización del suero hipertónico en fibrosis quística es lo que hablaba el doctor Cobos de dame más agua, de la hipótesis del bajo volumen que se produce en la superficie líquida del epitelio como consecuencia de la alteración del canal de cloro, se produce una reabsorción hacia el interior de la célula que atrae agua y que hace que la superficie líquida del epitelio pues esté pobre en sal y deshidratada. Se forma una capa muy espesa con un moco muy espeso que afecta una de las barreras defensivas más importantes que tiene el aparato respiratorio, que es la defensa mecánica, el aclaramiento mucociliar. Como consecuencia de ese moco tan espeso es muy difícil de eliminar, atrae bacterias, atrae microorganismos, se produce una cascada de obstrucción, infección, inflamación crónica, que bueno, característica, como todos sabéis, de la fibrosis quística. Entonces, si tenemos una vía aérea deshidratada y pobre en sal, pues a alguien en algún momento se le ocurrió la genial idea de ¿por qué no damos agua con sal? Acabamos de ver un proyecto de investigación básica, probablemente muy complicado para vosotros, y bueno, el suero hipertónico no es más que agua con sal y con una concentración del sal más alta de lo habitual, de lo que es el cloruro sódico fisiológico al 0,9%. Entonces a alguien en algún momento se le ocurrió esto, utilizarlo en los pacientes con fibrosis quística, y realmente vieron mejorías. Si hacemos un poco un resumen de los estudios más principales publicados en cuanto al suero hipertónico en fibrosis quística, bueno, pues ha demostrado que reduce la viscosidad del moco, mejora su transporte y favorece la disociación del ADN que se acumula en esa capa tan mucosa, mejora el aclaramiento mucociliar a través del aumento de esa superficie líquida del epitelio, proporcionamos más agua y más sal, con lo cual esa capa mucosa tan densa se hace más esponjosa y favorece esa defensa mecánica que tiene el pulmón, que es aclarar las secreciones a través del movimiento de los cilios. También ha demostrado inhibir la motilidad flagelar de la Pseudomonas aeruginosa, con lo que disminuye la formación de esos biofilms que el doctor Cobos nos explicaba esta mañana, que hace mucho más difícil acceder a las Pseudomonas para tratarla y eliminarla. A corto plazo ha demostrado un incremento de la eficacia de la fisioterapia, de la función pulmonar y mayor calidad en la obtención de muestras de esputo. A largo plazo, con el estudio de Elkins publicado en New England en el 2006, que sentó un poco las bases de la utilización del suero hipertónico como terapia de mantenimiento habitual en todos los pacientes con fibrosis quística, demostró una mejoría de la función pulmonar, disminuir el número de exacerbaciones y del empleo de antibióticos, y mejoría también en la calidad de vida, que hemos oído esta mañana hablar mucho de calidad de vida. Es seguro y bien tolerado en lactantes y niños. Añadir ácido hialurónico mejora su tolerabilidad en aquellos pacientes en los que una concentración tan hipertónica
les irrita mucho, les produce mucha tos, pues el añadir ácido hialurónico ha demostrado que mejora y le hace más fácil tolerable a aquellos que no lo pueden tomar. Y estudios publicados el año pasado han demostrado que el suero hipertónico puede tener un potencial efecto antiinflamatorio. Demostraron en este grupo que había una disminución de niveles de interleuquina 8 en concreto. Bueno, pasando ya un poco a lo que es nuestro proyecto, el objetivo principal era demostrar si la inhalación de mayor volumen de suero hipertónico, 10 mililitros a largo plazo, hicimos un estudio durante 48 semanas, aumentaba el porcentaje de tiempo libre sin exacerbaciones pulmonares en comparación con el volumen, la inhalación de un volumen convencional. En la mayoría de estudios publicados, el volumen utilizado de suero hipertónico son 4 o 5 mililitros cada 12 horas. Entonces nosotros pensamos, ¿y por qué no si añadimos más volumen? Ver a ver qué encontrábamos. Si añadimos más agua con sal, más cantidad en una sola nebulización, probablemente conseguiríamos que el suero llegara a áreas más distales de la vía pulmonar y ver qué efectos podría tener. Nunca se había estudiado esto y queríamos ver si encontrábamos alguna diferencia. Como objetivos secundarios planteamos ver qué modificaciones había en ambos grupos sobre la función pulmonar medida con espirometría. Estudiar si se producía una disminución en el empleo de antibióticos orales intravenosos a lo largo del estudio, modificaciones sobre los parámetros inflamatorios tanto a nivel pulmonar como sistémico, se recogió muestra de esputo inducido en todas las visitas del estudio a lo largo de las 48 semanas y se hicieron determinaciones de interleuquinas que son medidores de la inflamación tanto en esputo inducido como en suero, en determinación de la tasa libre de neutrófilos, lactato y calprotectina como marcadores de inflamación en el esputo inducido. Estudiamos también qué modificaciones se producían en la microbiota, en la bacteriología de esas muestras recogidas y qué modificaciones había sobre la calidad de vida. Como les comentaron esta mañana, todo ensayo clínico que se realice en la actualidad es muy importante hacer mediciones de calidad de vida. Nos diseñamos un ensayo clínico en fase 4, abierto, controlado y aleatorizado en 3 unidades de fibrosis quística de la Comunidad de Madrid. El Hospital Ramón y Cajal, donde yo pertenezco, donde yo trabajo, el Hospital Infantil Universitario La Paz y en la unidad de fibrosis quística del Hospital La Princesa. Se realizó durante marzo del 2008 a mayo del 2011 en pacientes con fibrosis quística mayores de 6 años que tuvieran una situación clínica basal estable y con un FEV1 mayor o igual al 30%. Aquí veis un poco el cronograma del ensayo clínico. Se reclutaron 70 pacientes. El estudio fue dividido en 7 visitas, 2 visitas que nosotros denominábamos basales, que podéis ver ahí en el cronograma, la visita inicial menos 28 días, puesto que a la visita de aleatorización, donde los pacientes eran distribuidos a inhalar 5 o 10, le llamamos la visita 0, entonces 28 días previos. Y en la visita 0 recogimos muestras de sangre y de esputo basales para medir cuál era la situación de inflamación basal en un paciente que estaba estable sin haber tenido una exacerbación reciente ni haber necesitado antibióticos en las 2 semanas previas. En la visita 0 fueron aleatorizados a recibir 5 o 10 mililitros. 39 pacientes formaron parte del grupo de 5 mililitros y 31 del grupo de 10. Todos ellos realizaron la nebulización 2 veces al día en un nebulizador de última generación que probablemente todos conocéis, que es el eFlow Rapid, un nebulizador de malla. A lo largo del estudio tuvimos el abandono de 8 pacientes en el grupo de 5 y 6 en el grupo de 10 mililitros. Bueno, aquí esta es una tabla un poco farragosa, tampoco me voy a entretener mucho, son los resultados un poco de las características basales de ambos grupos, en los que no existía ninguna diferencia estadística. Siempre los médicos nos gusta mucho estos en los ensayos clínicos de la significación estadística, qué valor estadístico obtenemos al final y ver si hay alguna diferencia en los grupos, que es lo que nos va a dar la validez del ensayo. Entonces la última columna, que es lo que se llama el p-valor, el p, bueno, pues según el valor que tenga se considera si hay diferencias o no entre ambos grupos. En cuanto a las características basales, no había diferencias en los 2 grupos. En cuanto a los resultados, nuestro outcome principal, que era medir el porcentaje de tiempo libre de exacerbación,
En el 71% de los pacientes presentó alguna exacerbación a lo largo de las 48 semanas con un rango entre 1 y 7. El grupo de 5 mililitros hubo 29 pacientes que presentaron alguna exacerbación a lo largo de las 48 semanas. En el grupo de 10, 21, sin diferencias entre ambos grupos. A pesar de que no había diferencias estadísticamente significativas, sí que hubo un 11% más de incidencia de exacerbación en el grupo de 5 respecto al de 10, pero sin llegar a un nivel estadístico. La tasa de incidencia de exacerbación por paciente y año fue de 2,07 en el grupo de 5 y de 1,87 en el 10. Los estudios con análisis de Cox, bueno, no voy a entrar un poco en lo que es el análisis estadístico, demostraron que había una reducción no estadísticamente significativa del riesgo de exacerbación en el grupo de 10. Es decir, había menos riesgo de exacerbarse si estabas nebulizando 10 mililitros de presentar una primera exacerbación a lo largo de las 48 semanas, pero no alcanzó un valor estadístico como para darle significación. Aquí vemos las gráficas en cuanto a los resultados de exacerbaciones. En la de la izquierda se mide la función acumulada de exacerbaciones promedio en cada grupo. En azul está representado el grupo de 5, en el rojo el de 10. Podéis ver que ambos prácticamente llevan una constante, una línea paralela, muy próximos entre sí, prácticamente sin haber diferencias. Pero sí que el grupo de 5 experimenta un mayor número acumulado promedio de exacerbaciones durante todo el seguimiento. En concreto, 0,2 exacerbaciones por año y por paciente durante todo el estudio. Y en las curvas de Kaplan-Meier de supervivencia libre de exacerbación, pues al igual ambos grupos llevan una trayectoria muy próxima entre sí, pero podéis ver que la línea del grupo de 10 está un poquito por encima, es decir, tardan un poquito más de tiempo en exacerbarse respecto al grupo de 5. En cuanto a la antibioterapia, no hubo resultados significativos. El porcentaje de tiempo libre sin antibioterapia con respecto al tiempo total no muestra diferencias entre ambas ramas. Resultados en cuanto a función pulmonar. Tampoco encontramos diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la medición del volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada y los porcentajes respecto al predicho. Pero si realizamos un análisis antes-después, no comparando entre grupos, sino tomando al conjunto de los 70 pacientes que participaban en el estudio, comparamos las medidas de función pulmonar en esas dos visitas basales que hablábamos al inicio, en una situación estable, sin exacerbación cercana, y comparamos la función pulmonar a lo largo del estudio tras empezar a nebulizar suero, sí que vemos una mejoría de la función pulmonar. Ahí lo veis marcado esas P's de estadísticas que son significativas en cuanto al volumen expiratorio forzado en el primer segundo y a la capacidad vital forzada. En concreto, 109 mililitros de mejoría en cuanto al FEV y 118 en la capacidad vital forzada con significación estadística. En cuanto a parámetros inflamatorios, comparando ambos grupos, la nebulización de 10 mililitros no produjo modificaciones significativas a lo largo del tiempo con respecto al de 5, en las concentraciones de los marcadores inflamatorios que antes os comenté, tanto a nivel pulmonar como sistémico. Igualmente, si realizamos un análisis antes-después, tomando el grupo en conjunto, vemos que sí hay una disminución de los marcadores inflamatorios. En concreto, en las mediciones de interleuquina 8, interleuquina 1b, interleuquina 6, TNF-alfa. Estos son medidores inflamatorios que vemos que el estar tomando suero hipertónico favorece la disminución de estos patrones inflamatorios medidos en esputo inducido. También fue significativo para calprotectina, no así para lactato y elastasa. En cuanto a la microbiología, ¿qué pacientes tuvieron una primocolonización por pseudomonas que previamente, antes de empezar en el estudio, no la tenían? En el grupo de 5, 3 pacientes, en el grupo de 10, igualmente. Aquellos que pasaron de una colonización intermitente a una colonización crónica, 2 en el de 5, 1 en el de 10. ¿Qué pacientes tuvieron una colonización crónica por Staph aureus que antes previamente tenía colonización intermitente? 4 en el grupo de 5 y 2 en el de 10. Y al menos un aislamiento de Staph aureus resistente a meticilina, ya sabéis probablemente que este nos da bastante miedo, apareció en 6 pacientes en el grupo de 5 y 3 en el de 10.
En cuanto a efectos adversos, no hubo efectos adversos a lo largo de las 48 semanas. El efecto adverso más relacionado con la inhalación del suero hipertónico fue la tos, fue el efecto adverso más frecuente relacionado con el tratamiento. Hubo abandono de 14 pacientes a lo largo del ensayo, como dijimos previamente. En el grupo de 5, 8 pacientes, que corresponde a un 20%. 4 de ellos fue por mal cumplimiento terapéutico, tuvieron que ser retirados del ensayo. En 3 aparecieron efectos adversos relacionados con la medicación, que hizo que abandonaran el tratamiento. 2 por episodios de hemoptisis relacionados con la nebulización del suero y otros por una tos no tolerada. En uno de ellos se produjo un aislamiento de Burkholderia cepacia, que era uno de los criterios de exclusión del ensayo, por lo que tuvo que ser excluido. En el grupo de 10 abandonaron 6 pacientes, hubo un abandono voluntario, 3 por mal cumplimiento terapéutico y 2 por aparición de efectos adversos, tos y disnea relacionados y pitidos en el pecho por la nebulización del suero. Entonces, ¿a qué conclusiones hemos llegado con nuestro trabajo? Pues que la inhalación de mayor volumen de suero de los 10 mililitros con respecto a la inhalación... no sé qué más da. Amenazas de la red. Con respecto a la inhalación de un volumen previamente estudiado, no disminuye, nuestro objetivo principal no disminuye el porcentaje de tiempo libre sin exacerbación. Aún así, hay una tendencia, podremos decir, a un mayor número acumulado y a una incidencia mayor de exacerbaciones en el grupo de 5. No se produjo ninguna diferencia entre ambas rambas para el resto de las variables estudiadas, la función pulmonar, la microbiota, la calidad de vida y los parámetros inflamatorios tanto pulmonares como sistémicos. La inhalación del suero hipertónico en un nebulizador de malla fue eficaz y bien tolerada por la mayoría de los pacientes sin producir efectos adversos importantes, y por las conclusiones de nuestro estudio, pues sí que podemos decir que la inhalación de suero salino hipertónico al 7% a largo plazo se asocia con mejoría de la función pulmonar y disminución de parámetros inflamatorios a nivel pulmonar. Y bueno, pues agradecimientos a la doctora Rosa Girón, que fue la colaboradora principal de la unidad de la Princesa, a la doctora Isabel Barrio, investigadora principal del Hospital Infantil de La Paz, lógicamente al hospital donde yo trabajo y a todos los servicios que han colaborado y que nos han ayudado con este estudio. Y bueno, pues esta es nuestra unidad del Hospital Ramón y Cajal, y bueno, agradecerles a todos ellos, lógicamente, su colaboración con el proyecto, porque bueno, pues sin ellos no hubiera sido posible. Y muchas gracias por todo.